quisieran hacer respecto a las clases pasadas, ¿no? Sí, Rodrigo. Yo me quedó una duda, cuando decía que viéramos el diámetro de cómo quedaría, bueno, es de la primera tarea, el diámetro, porque ve que medía los diámetros con picómetros. Ajá. Ahí me quedó duda de que si teníamos que, de los elementos, perdón, de los compuestos que nosotros teníamos que decir, que eran 3, si nosotros teníamos que poner cuántos picómetros quedaban, porque ese no lo Exactamente, encontré Rodrigo. muy bien. Mira, tú en este tópico les dejé ahí en el video que tenían que hacer una celda, ¿verdad? Obviamente ahorita no saben qué es una celda ni nada de eso, lo vamos a ver ahorita. Pero esa celda ustedes la van a construir con palitos y bolitas de foamy, ¿no? O si la quieren usar otro material, pero pues que sea un material resistente, obviamente, que se mantenga estable la celda, no que se desparpaje toda, lo pueden hacer. ¿A qué me refiero con que sea escalado? Por ejemplo, si tú te fijas aquí, el sodio tiene un radio atómico de 186 nanómetros, perdón, punto 186 nanómetros o 186 picómetros, escalándolo a picómetro, eh, en su estado base. Pero cuando pierde el electrón, se reduce el radio porque perdió un electrón, se reduce y cambia el radio a 0.095 o 95 picómetros. Entonces, ¿a qué me refiero yo con que tú tienes que ver esto? Porque si tú te fijas aquí, el cloro es un átomo chiquito comparado con el sodio en estado base, ¿verdad? En estado base. Pero cuando se genera el cloruro de sodio, cambia el radio de los átomos. Entonces, cuando tú los quieras identificar en la celda, te vas a dar cuenta que cuál vas a ser más grande y cuál vas a ser más pequeño. Porque yo te voy a preguntar, ¿cuáles son tus cloros? ¿Cuáles son tus sodios? ¿En qué posiciones se encuentran tus sodios? ¿En qué posiciones se encuentran tus cloros? Porque hay posiciones dentro de una celda. Entonces tú tienes que saber como esos detallitos, quién es el cloro, quién es el sodio y por qué tienen que ir escalados. Porque aquí en el caso del cloro, cuando gana ese electrón, es el grande. Entonces tú vas a agarrar una pelotita grande para el cloro y una pelotita chiquita para el sodio, ¿no? Pero si tú los haces en estado base o en estado elemental, me los vas a poner como iguales, porque, por ejemplo, el sodio mide 186 picómetros y el cloro en forma de, perdón, no, el cloro en forma de, en estado base, mide 100 picómetros más o menos. Entonces, los vas a hacer al revés. Los vas a hacer invertidos los tamaños. Entonces, a eso es a lo que me refiero, donde tienes que utilizar esos tamaños. ¿Dónde vienen estos radios? Estos radios atómicos lo pueden buscar en la tabla que les dije, la de P-Table, ese que está en internet, o se pueden ir al Hughie. El Hughie, esta es una versión viejita del libro Hughie, pero prácticamente es la misma portada, nada más cambio de color, es este libro. Este libro, que es un libro de química inorgánica, es el Hughie, aquí está, James Hughie. Aquí en este libro vienen un montón de tablas que vamos a estar utilizando. De hecho, este libro se utiliza mucho como base para el curso de Química General 2. Aquí viene la parte de estructura. ¿Qué pasa aquí? Aquí te viene una tabla donde te habla de tamaños atómicos de cada uno de los elementos de la tabla periódica y te maneja algunos datos en función de su número de coordinación y el estado de oxidación que tenga el elemento. Porque obviamente no es lo mismo que tenga un estado de oxidación más 2, más 3 o más 4 o más 6 el elemento o que esté en estado base, ¿verdad? Entonces te va a manejar un tamaño dependiendo. Entonces lo que tú tienes que hacer es ver tu celda, ver tu compuesto y ver qué estado de oxidación presenta el elemento que tú estás representando en tu celda. No sé si ya se entendió.
Sí, es que en la tabla, en el page table, decía que el radio del sodio era de 180 el calculado, el empírico, el de Van de Waal y el covalente. Así que no os podría decir, no sabía cuál tomar. ¿Y el iónico? O sea, no te El manejaba iónico un no, estado. no, esos no, Pues, nada en más el caso, pero ¿qué compuesto estabas buscando tú, Rodrigo? el mismo, nada más para rectificar el del sodio. Por ejemplo, en el sodio, yo aquí tengo el sodio en estado +1 y varía su coordinación porque tiene coordinación 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12. Entonces, por ejemplo, maneja tamaños de sodio +1, maneja desde 113 hasta 153 picómetros. Entonces, tiene 113, 114, 116, 126, 132, 138 y 153. Entonces, ahí sí tendrías que revisar específicamente tu compuesto para poder, digamos, representarlo de forma así más específica o puntual. No, no, ¿verdad? Esto no lo hemos visto. Ok. Bueno, la solubilidad. Los compuestos iónicos por lo general son solubles en disolventes polares. Que presentan constantes dieléctricas elevadas. Aquí viene la clave. Cuando ustedes quieren saber que si un compuesto es buen disolvente o no, normalmente nos basamos mucho en la polaridad, ¿no? Más adelante vamos a ver en lo que es enlace covalente, lo que es la polaridad, los compuestos polares. Por ejemplo, el agua es una sustancia polar, ¿no? El agua es una sustancia polar debido a que tiene polos, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver, pero quédense con eso. Si tiene polos, significa que tiene cargas, o sea, una carga positiva, una carga negativa, ¿ok? Entonces quiere decir que tiene polos. Entonces, una sustancia polar tiene polos. Entonces, las sustancias que normalmente son polares son afines con sustancias polares. Las sustancias que son no polares son afines con las sustancias no polares. Y no podemos disolver una sustancia polar en una no polar, ¿no? Por ejemplo, agua y aceite. El agua es una sustancia polar y el aceite es una sustancia no polar. Entonces, por eso no son miscibles. De hecho, si tú las mezclas, van a generar algo que se llaman, ¿cómo se llaman esas mezclas? Donde tienes una sustancia que es no polar con una sustancia polar, pero que llega a un grado de que tú la revuelves y ya no se separan tanto. Porque crean como microgotitas que se quedan como separadas, aisladas, y cada vez empiezan a hacer como una mezcla de fases y ya no se alcanzan a separar tanto, sí se separan todavía, pero se quedan fraccionadas como así en gotitas por ciertos lapsos. Eso se llaman emulsiones. ¿Ok? Son emulsiones. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, una sustancia que, ¿cuál es la característica principal que debemos de checar para una sustancia saber si es un buen disolvente? Pues es la constante dieléctrica. Y más adelante vamos a ver, hablar sobre esta constante dieléctrica ahorita. Lo que sí les puedo decir es que los disolventes polares presentan constantes dieléctricas elevadas, ¿ok? Y cuando lo hacen, ¿ok? La disolución es conductora, o sea, cuando nosotros disolvemos, por ejemplo, un compuesto iónico en un disolvente, esta disolución va a ser conductora, ¿ok? Va a presentar una conducción. También son solubles en disolventes polares, son insolubles en disolventes apolares y la constante dieléctrica o inductancia específica en el vacío, subíndice 0, es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado por metro a la menos 1 por joule a la menos 1. Ahorita vamos a hablar de esto. Sin embargo, los disolventes polares comunes presentan constantes dieléctricas mayores. A ver, vamos a ver cómo funciona este efecto del disolvente. Entonces, nosotros normalmente usamos el término que se dice disolvemos, ¿verdad? Y eso lo utilizamos muchísimo y lo van a utilizar más este semestre porque van a preparar muchas soluciones
en el laboratorio de analítica y van a llevar química analítica, entonces van a preparar un montón de disoluciones o de soluciones. Entonces, pues disuelve tanto de esto en esto. Pero realmente hay una palabra que todavía es mejor utilizada que se llama solvatación. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese término de solvatación. Fíjense bien, ¿por qué el agua disuelve los sólidos iónicos? El agua disuelve las sales, hidratándolas y estabilizando los iones resultantes. Se supone que si tú tienes un sólido iónico, tienes una carga, están atraídos por cargas, ¿verdad? Dijimos, carga positiva, carga negativa. Pero el agua actúa como una especie de referee, como cuando se están peleando los boxeadores, ¿ya ven? Y que de repente se amarran o que se abrazan los boxeadores, ¿qué hace el referee? Se mete entre los dos y los separa. Prácticamente el disolvente eso es lo que hace. Un disolvente lo que hace es que los mantiene aislados o separados esos iones, pero no es que cambien en su estado de oxidación, ¿eh? No cambian. Cuando tú disuelves una sustancia como el cloruro de sodio en agua, no le cambia el estado de oxidación al sodio, ni le cambia el estado de oxidación al cloro. Siguen siendo los dos el mismo estado de oxidación. Pero ¿qué pasó? Que el agua los mantuvo separados. Porque el agua es una sustancia polar y dijimos, una sustancia polar, ¿por qué? Veamos esto. El agua está constituida por un enlace a dos hidrógenos y oxígeno. De la parte roja es el oxígeno, la parte azul son los hidrógenos. Hay algo que se llama electronegatividad, ¿verdad? Que ya vimos. La electronegatividad, dijimos, por definición, que era ay, se me está yendo. La capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Así sí, ¿no? Entonces, quiere decir que si un átomo es muy electronegativo, va a jalar electrones o densidad electrónica, porque eso lo vamos a ver también más adelante. Hay una como especie de nube electrónica, entonces va a jalar esos electrones hacia él. Entonces, si le quita electrones al hidrógeno o jala esos electrones más fuerte que el propio hidrógeno, quiere decir que estas zonas del hidrógeno van a estar deficientes de electrones. Entonces, quiere decir que esta zona del hidrógeno va a tener una carga parcial positiva. O sea, se le generan como polos positivos a los hidrógenos porque el oxígeno le está jalando esos electrones a los hidrógenos. Entonces, el oxígeno tiene en esta zona, pues, carga negativa, porque él es más electronegativo. Entonces, genera como una especie de polo en la molécula, donde esta zona es negativa y esta zona de acá es positiva. ¿Y qué ocurre? Pues resulta que los oxígenos, ¿qué carga dijimos que tienen? Negativo. Negativa. ¿Y el sodio qué carga tiene? Positiva. Pues lo que ocurre es que los oxígenos empiezan a rodear a los sodios y lo mantienen separado y los hidrógenos quedan expuestos, ¿verdad? Y esos hidrógenos, ¿a quién creen que va a interaccionar con ellos? El cloro, porque tienen una carga positiva. Entonces, prácticamente lo que hace el disolvente es mantenerlos como separados. Porque, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, no sé si alguna vez les tocó preparar palomitas de maíz en la cazuela y de repente le echabas mucha sal, ¿no? Y luego a la hora de lavar, si querías lavar bien la olla y la ponías a hervir, evaporabas todo el agua y ¿qué pasa con la sal? La sal se va quedando ahí. Se vuelve a generar otra vez esa sal que tú tenías, ¿verdad? No se evaporó, ni se transformó, ni nada. Cuando eliminas el agua, otra vez se juntan estos dos iones y generan otra vez el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una práctica que hicimos el semestre pasado, o que debimos haber hecho el semestre pasado, cuando hicimos la preparación de una reacción, una preparación, ¿cómo se llamaba? A lo mejor los que estuvieron conmigo en el laboratorio, ¿se acuerdan? Cuando vimos estequiometría, hicimos cálculos estequiométricos para preparar
una cantidad de cloruro de sodio a partir de una sustancia, a partir de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Preparamos dos soluciones, una de hidróxido de sodio, una de cloruro de sodio, y luego las mezclamos y se generó cloruro de sodio más agua por efecto de estas dos combinaciones. Y luego, ya que teníamos la solución de cloruro de sodio, la metimos en un matraz y empezamos a destilar el agua. Destilamos el agua, obtenemos el puro líquido, el agua, sin la sal, y la sal la dejamos en el matraz. Eso lo hacíamos. ¿Y lo hacíamos para qué? Para cuantificar. Queríamos saber más o menos si hicimos los cálculos bien y también, no nada más hicimos los cálculos bien, si experimentalmente logramos agregar las condiciones de reactivos que necesitábamos para ver si es cierto que obteníamos 10 gramos de sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto pues lo teníamos que poner en práctica en nuestro laboratorio de Química General 1, ¿no? Que igual, si ya habrá tiempo, ya vamos a empezar otra vez con los laboratorios, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hace el agua es que mantiene separados los iones, vean cómo están rodeados, ¿se vieron? Entonces, cuando se empieza a disolver, esta es la sal, el cloruro de sodio, aquí está en estado cristalino, genera una estructura cúbica, un sistema cristalino cúbico, y donde están los verdes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los verdes? ¿Quién se imaginan que son los verdes? El cloro. Y hasta Isabela se la pasó pintando los de colores. ¿Quiénes son los verdes, Isabela? O a ver, alguien. ¿Y por qué? Ahora sí los agarré en curva, ¿eh? Si seguimos con el ejemplo del... Sí, aquí mira. Esta es el cloruro de sodio. Sí. En estado cristalino. En estado cristalino. ¿Quiénes son los verdes y quiénes son los plata? Los verdes son los cloros y en los platas serían el sodio. El cloro tiene un radio atómico debido a que es un anión más grande, ¿no? Y los sodios más pequeños, como se muestra en la imagen. A ver, Rodrigo, compleméntanos. Rodrigo, también nos ibas. Pues también que viendo los radios, el cloro es más grande, por eso son los verdes y los plateados el sodio. Además de que digamos, en la imagen se ve que en el cristal, o sea, la sal unida está en la parte de abajo. Y arriba igual, es la representación ya de cuando el cloro está separado por las moléculas de agua. Exacto. ¿Y quién está rodeando los verdes? El H2O. Ajá, pero no, ¿quién rodea a los verdes ahí en la imagen? Sería el hidrógeno. Aquí. El hidrógeno. ¿Y qué carga tiene el hidrógeno? Ahí tiene carga positiva. La zona esa de la molécula presenta una carga que es positiva, por eso es que es polar el agua, porque tiene una zona positiva y tiene una zona negativa de la molécula, porque tiene una polos, ¿no? Por eso es polar. Ahora, muy bien. Entonces, vean cómo sí es importante lo del tamaño, ¿no? Porque yo les puedo decir, a ver, en esta estructura, ¿quién es quién? No, pues si es un sólido iónico, pues estamos hablando del sodio y del cloro, y como bien dice Yasmín, pues se redujo el tamaño del sodio, ¿verdad? El cloro se aumentó. Vean cómo hasta los pintan de diferentes proporciones. Detalles, pero que no los pintan del mismo tamaño, ¿verdad? Ni tampoco pintan los hidrógenos del mismo tamaño. Entonces, esas son cosas importantes a nivel estructural, todo eso es súper importante, esos detallitos que parecen que no son importantes o que no nos damos cuenta, por eso se lo estoy preguntando. Ahora, aquí tenemos a nuestro sólido en estado cristalino y cuando empieza a interaccionar con el agua, vean cómo se van desprendiendo, pim, 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 y los va rodeando las moléculas, según, y los va manteniendo separados. Ese proceso es el que nosotros llamamos de disolver, pero en realidad el proceso se llama solvatación, ¿no? Ese proceso.
de separar. Y la constante eléctrica toma una importante cuestión ahí que vamos a ver más adelante. Ahorita por lo pronto, solamente quédense con eso. Entonces espero que hayan entendido bien este diagramita. Ahora sí, vamos a entrar a esta parte donde dice que tenemos, por ejemplo, de solubilidad, cationes solubles. Por ejemplo, grupos 1, iones metálicos y amonio, dice que no hay excepciones. Algunos ejemplos de iones o cationes solubles, por ejemplo, el carbonato de sodio, el óxido de litio, el sulfuro de amonio, son solubles. Por ejemplo, aniones, tenemos los nitratos, los acetatos, y también dice que no hay excepciones. Por ejemplo, un ejemplo de estos son el nitrato de bismuto, el acetato de cobalto. Todos estos son solubles. Los aniones, por ejemplo, solubles usuales, cloruros, bromuros y yoduros. Estos son súper comunes, súper comunes. Soluble con algunas excepciones, incluyendo, por ejemplo, como cloruros de plata o cloruros de plomo. Esos son insolubles. O sea, se refiere a esto. O sea, los iones estos sí son solubles, pero cuando está con plata o con plomo, se generan insolubles. O sea, no son solubles. Esto, ustedes lo van a ver en analítica ahorita. Cuando vayan a ver la primera práctica de analítica, tal vez hagan una práctica que se llama identificación de aniones y cationes. Entonces, ustedes en la parte experimental van a hacer una mezcla, les van a dar una muestra. Esto está bien bonito, ¿eh? Y no lo van a volver a hacer nunca, así que pongan mucha atención. Les van a dar una solución, problema, que contiene muchos iones mezclados. Y ustedes le van a dar un tratamiento a esa muestra. Y van a ir diciendo, esta es la plata, este es el plomo, este es mercurio, este es tal cosa, este es calcio, este es magnesio. Los van a ir separando, esos iones, o los van a ir identificando de acuerdo a ciertas reacciones. ¿Por qué? Porque hay componentes o compuestos que son insolubles y se precipitan. O sea, eso es cuando precipita algo que está en solución y tú le agregas otra cosa y se genera un sólido, se le llama un precipitado. Precipita porque es insoluble. Lo vuelves insoluble y lo puedes separar. Entonces, de esa manera los puedes ir separando, los puedes ir aislando y puedes identificar los que están dentro de esta sustancia, de esa solución. Y esa es una parte pues bastante bonita, porque van a ver los colores de algunos elementos, van a ver cómo es sí el compuesto. Es muy bonito esa parte aunque sea una o dos prácticas anteriormente teníamos un solo laboratorio para todo el semestre de pura identificación de aniones y cationes, así muchísimo. Y ya en la analítica 2 hacíamos otras cosas, pero ahora pues obviamente ya está un poquito más compacto, pero siguen haciendo esas prácticas. No sé si les va a tocar hacer esa identificación de aniones y cationes. Para mí es importante porque pues es cuando ves realmente, o sea, cómo puedes identificarlos. Aunque sí es cierto, o sea, tal vez actualmente ya no sea tan necesario porque ahí hay equipos que te dicen a ti, o sea, ya no nada más te dicen qué tienes, sino cuánto, ¿no? O sea, cuánto tienes de cada uno. Entonces, ya, o sea, por eso tal vez a lo mejor ya se vuelve un poco como una técnica que es un poquito, pues ya pasada de moda a lo mejor, porque hay equipos que en la industria, obviamente en la industria no te van a mandar a hacer precipitaciones y cosas así, tal vez no, pero porque te van a decir, ¿sabes qué? Mételo en el equipo y el equipo ya te va a decir cuánto tienes de cada uno y ya, se acabó. Pero eso es un espectro, ¿no? Son espectroscopías. Ahí ya es otro tipo de cosa. Entonces, como lo vimos, ¿no? Alguna vez en la química general, ¿no? Vimos los espectros, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, haces un espectro y ya dices, pues, ¿qué elemento tienes, no? Entonces, pero a nivel químico, pues sí, se puede hacer también. Y eso es bastante bonito, ¿no? Eso es bastante bonito. Tal vez sea con fines académicos, ¿no? O sea, de ir conociendo estas cosas. Tal vez por eso ya van desuso, ¿no? Bueno, entonces, otros que también pueden ser solubles, los sulfatos, solubles con algunas excepciones como el bario y el plomo. Por ejemplo, el sulfato de hierro es soluble en agua, pero el sulfato de bario es insoluble, ¿no? Entonces, pues ahí puedes ver tú
Si tuvieras, por ejemplo, una mezcla donde tienes bario y hierro, pues si se solubiliza, entonces es sulfato de hierro. Y si no se solubiliza, entonces puede ser sulfato de bario. ¿No? Digámoslo así, ¿no? Creo que tengo otro documento. Bueno, ya casi estamos por terminar. Déjenme ver si lo puse acá. Es que les puse otro detalle. Pues por hoy creo que terminamos esta parte, que pensé avanzar más, pero bueno, ya ni modo. Aquí nos quedamos. Ya, lo bueno es que ya retomamos, ya estamos otra vez.